de todo lo que ocurrió, del acontecer noticioso de toda esta semana. Ustedes que tengan una feliz noche. Chao. Cuídense. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención, así son los entrenamientos de la primera línea en Bogotá. En un lote del occidente de la ciudad practican enfrentamientos con machetes. El grupo, al parecer, se prepara para las manifestaciones del próximo 20 de julio. Además de esta insólita preparación, RTVC Noticias logró registrar que tienen una organización que incluye hasta una carpa con primeros auxilios. Allí duermen, cocinan y practican estos combates. Los vecinos denuncian que camionetas blindadas les llevan provisiones. En minutos ampliaremos esta noticia con un detallado informe que logró nuestra reportera Stephanie Valencia. Y cambiamos de tema porque hoy el periodismo colombiano está de luto. Decenas de periodistas de todo el mundo habían intentado hacer un reportaje de televisión con García Márquez, pero él es un hombre supremamente tímido y se había negado casi que sistemáticamente. Sin embargo, este año él decidió contar parte de su vida y para eso escogió una programadora de televisión colombiana y un periodista también colombiano. ¿Es partidario o no es partidario de legalizar el aborto limitado? Una de las cosas que me movió fue que siempre nuestra historia nos la han hecho de afuera. Nos han contado quiénes somos los indios. Que la crónica debe tener olores, colores, sabores, toda esta cosa sensorial. Luego de hacer todo el recorrido, es triste, pero hay que decirlo, una sola conclusión hemos sacado, que Bolívar perdió su tiempo, porque todos esos pueblos que se hallan en la ruta del olvido, están peor, están más atrasados que en 1819. La cultura es el vocabulario, la comida, las relaciones hombre-mujer, el culto a la muerte, etcétera, etcétera. Luto en el periodismo colombiano. Murió el enviado especial, el escritor y el periodista Germán Castro Caicedo. Castro Caicedo fue un agudo reportero de prensa y pionero del periodismo de investigación en televisión. Sus libros periodísticos han conquistado millones de lectores. Atención, así son los campos de entrenamiento de la primera línea en Bogotá. Cientos de jóvenes acampan en lotes baldíos y practican combates con machetes. El grupo está organizado hasta con carpas de atención médica. RTVC Noticias registró el ingreso de mercados y la preparación de alimentos. Los vecinos del sector denuncian que consumen drogas y los amenazan. El ministro de Defensa reveló que Inteligencia Militar ha detectado que grupos terroristas como el ELN planean infiltrar manifestaciones el próximo 20 de julio. El presidente Duque reveló que parte del grupo de mercenarios colombianos sabía que su misión era asesinar al presidente de Haití. La policía colombiana ya identificó a 3 exmilitares que conocían del magnicidio. La JEP imputó a 15 exmilitares por ejecuciones extrajudiciales en la costa Caribe. Los implicados pertenecían al batallón La Popa. Todas las vacunas sirven. Rechazo a quienes exigen marcas a la hora de vacunarse. La alcaldesa Claudia López pide abrir la dosis para todos. Habitantes de Cubará, en Boyacá, arriesgan a diario su vida atravesando el río Bojabá a través de un puente colgante que fue puesto de forma artesanal para poder abastecerse. La historia completa en breve. Y en deportes, Tadej Pogačar es líder indestructible del Tour de Francia por segundo año consecutivo. Se corona como campeón de la montaña y es campeón virtual de la carrera francesa. Rigobert Urán y Nairo Quintana se quedan sin ninguna opción. Y en Cultura vamos a seguir dedicando espacio a Germán Castro Caicedo. Vamos a hacer un recorrido por las charlas más memorables. Por ejemplo, una con Gabriel García Márquez. Los espero. Volví 3 años después.
porque de Ginebra. El periodismo colombiano despide hoy a uno de sus referentes más grandes. Murió Germán Castro Caicedo. El reportero tenía 81 años y hasta sus últimos días trabajó en lo que lo hizo mundialmente conocido, los libros periodísticos con temas que investigaba en profundidad. Germán Castro Caicedo vivió su infancia en Zipaquirá, el pueblo de la Sabana, donde nació el 3 de marzo de 1940. Apenas un par de décadas después, su vida ya había tomado el rumbo definitivo por cuenta del trabajo que parece haberlo elegido a él, el periodismo. Para 1967 ya era uno de los redactores estrella del diario El Tiempo, a cargo de temas judiciales y responsable de investigaciones que con frecuencia ocupaban la primera página. Se hizo un contador de historias sin duda alguna, con un prestigio de sabueso infalible de relatos que en 1976 pasó a la televisión y dirigió el que puede ser el primer programa periodístico de alto impacto y audiencia en Colombia, Enviado Especial. Estos son los Llanos Orientales, una inmensidad de tierras sin cercas ni montañas que ocupa la mitad del territorio nacional. Rápidamente el espacio fue un éxito rotundo y sus investigaciones con las pesadas cámaras de cine fueron lecciones de periodismo portátil. Pero la escritura y la irremediable costumbre de contar historias ya no lo abandonarían jamás. Por eso, Perdido en el Amazonas, el libro de 1978, fue el primero de una obra compuesta por una docena de títulos donde hay verdaderos clásicos de las bibliotecas y las librerías colombianas. Mi alma se la dejo al diablo de 1982, El Carina de 1985 o El Hueco de 1988, su inolvidable y exitosa serie que le otorgó lo que todo quien se exprese por escrito aspira, lectores por millones. No hubo tema que quedara fuera del ojo agudo de reportero de Castro Caicedo, el misterioso y estremecedor relato que logró en La Bruja de 1994, o los temas de los tiempos más modernos como Operación Pablo Escobar de 2012 o Una Verdad Oscura del 2017, que fue adaptado a una exitosa y moderna serie de televisión. Su herencia, estas miles de páginas y marcar a una generación de reporteros que compartió redacciones con él, y tantas ferias del libro donde hicieron fila por sus títulos y fue número 1 en ventas. A través del libro surge lo que se llaman la cultura, las diferentes culturas del país. Vamos ahora con Laura Galindo. Laura, la saludo porque usted dedica hoy su relato justamente a Germán Castro Caicedo. Mateo, buenas noches. Pues sí, Mateo, le cuento a usted y a todos los oyentes que la verdad yo detesto los clichés periodísticos, el vecino país, el preciado líquido, el mencionado artista, pero esta noche voy a usar uno porque de verdad no encuentro mejor forma de decirlo. Hoy el periodismo está de luto. Murió uno de los cronistas colombianos más importantes que hemos tenido, Germán Castro Caicedo. Nació en Zipaquirá, se ganó más de 20 premios nacionales de periodismo, casi 10 internacionales, escribió 23 libros y fue el primero en sacar las cámaras de los estudios de televisión para contar historias. Ha sido un maestro para mí y podría apostar un dedo a que para todos los que estamos en este oficio. No lo conocí personalmente, pero sí a través de sus crónicas, de sus libros y de los capítulos de su programa Enviado Especial. Aquí van 3 cosas que aprendí de Germán Castro Caicedo. La primera es que las mejores entrevistas se logran llevando al entrevistado al lugar de sus recuerdos. Miren esto. En 1959 se cayó un avión entre Neiva y Florencia. Camilo López, un cronista que trabajaba en uno de los periódicos más importantes de esa época, se llevó a uno de los sobrevivientes hasta el sitio del accidente y lo entrevistó al lado del mismo árbol en el que se había quedado colgando toda la noche anterior. El tipo logró describirle la selva, los sonidos, los olores, las sensaciones, todo con una intensidad tremenda. Castro Caicedo tenía 14 años y se leyó esa crónica 3 veces seguidas. Es más, alguna vez escuché que faltó al colegio por quedarse leyendo. Varios años más tarde, cuando ya era periodista, escribió un libro que se llama La Bruja y es la historia de Amanda, una divina que hace rezos y brujería. Amanda decía que había sido poseída por el diablo y que se había curado con un exorcismo que le había hecho Monseñor Uribe. Así, pues le había cogido como pánico a cualquier cosa que tuviera que ver con magia negra. Pues bueno, cuando Castro Caicedo quiso entrevistarla, se la llevó a una casa que quedaba en el campo, en la que ella había hecho todas sus prácticas de hechicería y se puso a hacerle preguntas. Según dicen, esta mujer no recordaba, pero revivía cada cosa. Tanto así que salió directo a confesarse porque sentía que había vuelto a hacer brujería. El libro es increíble, se lo recomiendo muchísimo.
La segunda cosa que aprendí es que el periodismo no siempre se trata de inmediatez, de hacer las cosas rapidísimo y salir con la chiva antes que el resto. Les pongo el ejemplo del Carina, otro libro buenísimo. Es la historia de un buque que venía con armas para el M-19 y que después de 1000 cosas absurdas que le pasan, terminó hundido por la Armada Nacional. Cuando pasó todo, Castro Caicedo no hizo nada. Más allá de la nota no había más que contar, no había sobrevivientes, no había historia, no había nada. Pero 6 meses más tarde estaba en un cóctel y conoció a un militar que estaba furioso porque al parecer un juez había dejado libre a 3 sobrevivientes del Carina. Castro Caicedo los buscó y así nació este libro, que es tremenda crónica de esa noticia y que fue publicado más de un año después. Y la tercera cosa que aprendí, que es la que más me gusta y la más difícil de aceptar, es que el periodismo no es objetivo. No puede serlo, porque lo tienen que hacer seres humanos y al hacerlo no hay nada más subjetivo que la subjetividad humana. Lo que el periodismo debe buscar es el equilibrio y la precisión. Por ejemplo, equilibrio. Si uno entrevista a la víctima, tiene que entrevistar al bandido. Si uno entrevista al gobierno, tiene que entrevistar al manifestante del paro. Y ahora precisión. Castro Caicedo hizo una crónica muy chévere sobre el tapón del Darién, que es un pantano húmedo y selvático y tremendo caldo de cultivo para un montón de enfermedades. Y hay una lista enorme que comienza con paludismo de esas enfermedades. Paludismo, malaria o fiebre amarilla. Esa lista la escribió alguien hace años y todos los periodistas la han ido copiando. Pues Caicedo dijo, no señor, yo voy a rectificarlo y a investigarlo por mi propia cuenta. Hizo su propia lista, se buscó un médico historiador que le dijera cuáles enfermedades eran originarias del tapón del Darién y lo primero que hizo este médico fue sacar la fiebre amarilla de ahí, ya ven ustedes. Y bueno, como el periodismo definitivamente no es objetivo, desde mi subjetividad les recomiendo el que yo creo que es el mejor libro y la mejor crónica de Castro Caicedo, se llama El extraviado y está en un libro que se llama Colombia amarga y narra la violencia bipartidista de 1970. País. Por supuesto, al hacer un material dramático, hay que hacer una traducción del lenguaje. Y ampliamos la noticia con la que iniciamos la emisión, con machetes. Así se prepara la llamada primera línea en Bogotá. Impresionante registro de la reportera Stephanie Valencia. Stephanie, muy buenas noches, adelante con su informe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, por más de 5 horas en un predio al suroccidente de Bogotá fuimos testigos que más que un campamento o un asentamiento es un campo de entrenamiento para los integrantes de la denominada primera línea. Tal como lo han denunciado las autoridades, se estarían preparando para los posibles enfrentamientos que se puedan presentar el próximo 20 de julio. Hacen actividades y ejercicios de fuerza, de agilidad y de capacidad de respuesta. ¿Cómo lo hacen? Pues enfrentándose entre ellos mismos con palos, bolillos y hasta machetes. Esta pelea con machetes y palos es al parecer un entrenamiento. Quienes participan van armados con machetes, bates y palos para lo que sería una cruenta batalla. Incluso este entrenamiento incluye largos lazos que terminan enredando en los pies para causar la caída de su contrincante. Se llama Portal Resistencia, Primera Línea Nacional, un asentamiento en el barrio Ciudad Tintal al sur de Bogotá donde acampan al menos 100 personas. La logística es completa. Tienen brigadas médicas, baños portátiles y talan los árboles para extraer la madera que necesitan para encender hogueras y cocinar los alimentos que por bultos ingresan al campamento. Pude evidenciar que vinieron unas camionetas color blancas blindadas, unas camionetas blindadas de alta gama, que vinieron a traerles mercado, porque pues el mercado sí se podía ver a simple vista de que era mercado y era bastante mercado. Y venían unas bolsas negras selladas con cinta. RTBC Noticias registró varios de los que serían entrenamientos con sacos negros de arena, como una preparación para el combate. Vecinos del sector dicen que entrenan en las noches. Un entrenamiento militar con escudos, con machetes y con piedras. Ellos entrenan como si fueran a enfrentar a la policía. Ellos se van unos contra otros y los de los escudos los retienen, los otros se les van también, les tiran piedras, se les van con palos. Consumen sustancias psicoactivas a plena luz del día, pero las noches se han convertido en foco de inseguridad y hasta amenazas. Demasiado trago, demasiada droga
y ellos andan con bombas Molotov a la mano y en maletas. Puede ser una forma de amedrentar a los vecinos. Uno sabe qué le puede llegar a suceder en donde le boten a uno una bomba de esas y lo prendan. La presión que se siente al salir uno a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, que sale mucha gente de aquí del conjunto, la tensión es fuerte, la gente no quiere salir. Dicen los vecinos que constantemente se realizan actividades de adoctrinamiento. Este aviso fue repartido en el sector y se afirma que en acuerdos con el distrito se les autorizó estar en este predio hasta el 21 de julio. Pues este grupo tiene en máxima alerta a todos los organismos de seguridad de la capital del país, luego que la primera línea confirmara concentraciones en Bogotá de las primera línea de más de 10 regiones del país para convertirse en una nacional. Mateo, usted tiene muchas más noticias. Yo me despido desde el occidente de Bogotá. Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Stephanie, gracias por esta información y continuamos con lo que usted estaba hablando en la última parte de su reporte. Resulta que el ministro de Defensa confirmó que según información de inteligencia, grupos armados ilegales estarían detrás de la planeación de actos de violencia en varias ciudades del país para las marchas del próximo martes justamente. Tras la convocatoria de manifestaciones para el próximo 20 de julio, el ministro de Defensa, Diego Molano, en conjunto con la cúpula militar y de policía, evaluaron las alertas emitidas por inteligencia. Hemos estado toda la semana anterior y estos días en las principales ciudades en donde tenemos información que no manifestantes, no, sino que personas que pretenden cometer actos contrarios a la legislación penal colombiana. En dicha información se comprobó que grupos armados ilegales han infiltrado las manifestaciones. Hay evidencia clara, encontrada en los computadores de uno de los cabecillas del ELN que le da instrucciones a los frentes a nivel nacional para que realicen actos de terrorismo. El oficial confirmó que se están llevando a cabo investigaciones en conjunto con la Fiscalía General de la Nación contra las personas que estarían involucradas en los ataques al sistema público, a miembros de la Policía Nacional y con la quema de vehículos. Y hay nuevos detalles de las investigaciones que adelantan las autoridades colombianas por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. La policía de Colombia cree que los exmilitares Germán Rivera y Duvernay Capador sabían de la operación para asesinar al presidente. Revelaron también cómo se habría coordinado el crimen. Avanzan las investigaciones tras una semana del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Las autoridades le siguen poniendo la lupa a los exmilitares colombianos Germán Rivera y Duvernay Capador, quienes ingresaron a Haití desde República Dominicana y sostuvieron una reunión con los haitianos capturados. Planearon y organizaron la supuesta operación de arresto para llegar a la casa del presidente. Se dividieron en dos grupos, parte de los colombianos, un número al parecer aproximado de 7 serían los que habían entrado a la casa y los otros habían prestado seguridad. Se habrían conseguido varias camionetas de platón y otros vehículos para llegar a la casa, redujeron a la policía que estaba ahí. Dentro del informe que tiene conocimiento de la Comisión Colombiana, confirmaron que Germán Rivera recibió $50.000 desde Estados Unidos e igualmente estos dos exmilitares tuvieron contacto con más de 20 personas en Haití. Las reuniones con James Olajes y Emanuel Sanón de CTU Security Service con Duvernay Capador y Germán Rivera. Estamos a la espera de saber si hay algún otro colombiano que haya tenido esas reuniones. Un ciudadano haitiano, todavía no sabemos el nombre, que habría recibido también a parte de los colombianos en República Dominicana y que habría sido una de las personas que realizó los trámites para el ingreso a Haití. Las autoridades haitianas solicitaron información del colombiano Ángel Pretel, quien se reunió con Antonio Intriago, representante legal de CTU Security en Miami. Por ahora continúan en la búsqueda de otras 3 personas que habrían estado en República Dominicana y Haití y tendrían relación con el magnicidio. El presidente de la República también se refirió al caso de Haití y ratificó la versión de que parte del grupo de exmilitares habría sido engañado.
Dentro del grupo de colombianos que han sido capturados y algunos que fueron dados de baja en tiroteos con las autoridades de Haití, existen personas que por todo lo que se ha ido conociendo tenían conocimiento de ese magnicidio que se iba a perpetrar. Así se refirió el jefe del Estado al hecho que envuelve a varios exmilitares colombianos vinculados con el crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Duque sostuvo que las autoridades colombianas vienen colaborándole a las haitianas para esclarecer el hecho. Todo lo que corresponda, según la ley haitiana, para que se apliquen las sanciones ejemplarizantes, por supuesto se tendrán que aplicar. El mandatario nacional señaló que una de las personas que estuvo en Haití y que regresó antes del crimen está entregando información con el fin de completar el rompecabezas del caso. Y esa información, como lo dijo hoy el general Jorge Vargas, se está compartiendo también con las autoridades haitianas. El presidente aseguró que la Cancillería y la Defensoría del Pueblo están trabajando con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos de los detenidos en Haití. Y en Haití investigan los nombres de los presuntos autores intelectuales del magnicidio y cómo se llevó a cabo su planeación. Haití completa 8 días sin presidente. Un vacío de poder prolongado, pero a todas luces calculado, planificado y ejecutado con un fin desconocido todavía. El magnicidio a Jovenel Moïse es, por tanto, una ecuación que intentan despejar las mentes de los equipos de inteligencia de Colombia, Haití y Estados Unidos. Florida y República Dominicana, locaciones de la estratégica planeación del certero golpe a la cabeza del Ejecutivo haitiano, son el hilo conductor de esos hallazgos tripartitos, en donde haber encontrado 6 estuches de armas, 20 cajas de balas y gorras de la DEA en la residencia del pastor y doctor Emmanuel Sanón sugiere para la justicia haitiana su vínculo con los hechos, porque el comando que irrumpió la residencia de Moïse intentó hacerse pasar por agentes de esa agencia americana de control de drogas. De las audiencias, un hallazgo relevante para las autoridades es que también las entrevistas permiten establecer un factor común, y es que por lo menos esas reuniones, que datan incluso de noviembre de 2020, versaban sobre la conformación de un nuevo gobierno para el país, y justo allí, un hombre que no se barajaba dentro del entramado tiene la mira puesta: Claude Joseph, actual primer ministro nacional, porque según investigaciones del FBI, ese era el plan A: remover a Moïse y subir a Joseph. Y mientras se adelantan homenajes dentro y fuera de Haití a su presidente ausente, cada segundo de tiempo es optimizado por esta suerte de triángulo investigativo para descubrir por qué fue asesinado. Y hablamos ahora de la vacunación, porque las autoridades hacen un llamado: no hay que escoger laboratorio, todas las dosis sirven. Hoy en Bogotá se presentó una iniciativa en ese sentido. Algunos caen en el error de elegir vacunas. Me hubiera gustado mucho la Pfizer, pero pues están agotadas, entonces por ahora está la Johnson. La Pfizer fue la primera que llegó para aplicar al ser humano, pues entonces digamos que todos contábamos con esa. El problema es que, como dicen los expertos, el virus no distingue el laboratorio fabricante y puede atacar a cualquiera que no está vacunado. Amigo, póngase este. Uy, pero no tiene otra marca. No. No dejes tu vida en caída libre, es la campaña de Bogotá. A través de este video les dicen a las personas que la marca es lo de menos. Todas las vacunas salvan vidas. Hoy tenemos Sinovac y tenemos Janssen, de dosis única esta última, disponibles para ustedes que no han empezado su esquema de vacunación. En un recorrido por un punto de vacunación de la capital encontramos personas cada vez más conscientes de esto. Yo creo que todas tienen los estándares necesarios para darnos la inmunidad necesaria. Ahorita no podemos darnos de exigentes a ponernos a que sí, esta no. Lo importante es que lo vacunen a uno, no importa la vacuna, pero lo importante es que lo vacunen. El gobierno anunció la compra de 10 millones de dosis de Moderna, que tiene una eficacia del 94,1%. Las primeras vacunas de esta farmacéutica empezarían a llegar a finales de este mes. Y a propósito de vacunas y de marcas, la alcaldesa mayor rechazó el comportamiento de quienes eligen marca de dosis e hizo una solicitud: que se abran libremente todos los grupos para que quien quiera se vacune. Claudia López rechazó que algunas personas elijan la dosis y propuso una vacunación general. Abramos la vacunación, no tiene sentido que tengamos puestos de vacunación vacíos, porque a los que convocamos no se quieren vacunar y en cambio los que no están todavía priorizados sí se quieran vacunar. Dice que ante la posible llegada de la variante Delta hay que tomar medidas. Volver a poner la prueba PCR negativa como requisito de ingreso a Colombia. Se refirió a la polémica por el pago de las dosis. Las EPS e IPS llevan vacunando desde febrero de este año
y no les han pagado ni el 5% de lo que han vacunado. El Ministerio de Salud tiene los recursos, el Gobierno Nacional tiene los recursos, es simplemente cuestión de girarlos. La mandataria indicó que en agosto se evaluará la entrada a los estadios de fútbol, conciertos y discotecas. Es momento de revisar las cifras de vacunas hoy en el país. En Colombia ya se han aplicado 22.624.568 dosis contra el COVID-19. Ayer fueron suministradas 383.169 vacunas y en el país se han puesto 1.331.374 monodosis, recordemos, de la farmacéutica Janssen. Ahora también las cifras de la pandemia en el país. Hoy se reportaron 18.070 nuevos casos. Hubo 496 personas fallecidas infortunadamente y el total de casos activos es de 119.711. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exmilitares por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en la costa Caribe. Los uniformados pertenecían al batallón La Popa cuando ocurrieron esos hechos. Entre los máximos responsables de 127 asesinatos en el norte del Cesar y el sur de La Guajira están los coroneles Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, quienes pertenecieron al batallón de artillería número 2 La Popa entre el 2002 y el 2005. Tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal. La JEP determinó que los 15 imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar. La alianza con los paramilitares se mantuvo en diversos niveles hasta la desmovilización de estos grupos. La presión por resultados en medio del inicio de la desmovilización paramilitar fue esencial para que se adaptara el plan criminal con miras a continuar respondiendo a la necesidad de presentar bajas sin importar el origen de las víctimas. Las víctimas eran asesinadas según el tribunal luego de ser señaladas de pertenecer a grupos criminales. 4 de las víctimas eran mujeres. Algunos jóvenes asesinados eran menores de edad y por eso también lo valoramos. La gran mayoría de víctimas eran hombres de mediana edad. Los delitos imputados a los 15 militares fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Defensa Civil de Boyacá pide que se agilice la reparación del puente Bojabá en Cubará para que el traslado de pacientes críticos a otros municipios no se vea afectado. Conectamos ya mismo con John López. John, muy buenas noches. Adelante con su información. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues mire, usted tiene razón, esta es la principal circunstancia por la cual los organismos de socorro están haciendo este llamado de emergencia, pero es que además a diario los habitantes del municipio de Cubará están arriesgando sus vidas atravesando el afluente del río Bojabá a través de un puente colgante artesanal que ellos mismos fabricaron e instalaron, y por el medio de este es que pueden abastecerse de alimentos, combustible y en muchas ocasiones de medicamentos. De esta forma y arriesgando sus vidas, los rescatistas de la Defensa Civil atraviesan el fuerte caudal del río Bojabá para que las personas reciban atención médica en el municipio de Saravena. Obligatoriamente tienen que pasar hacia el departamento de Arauca. Además de la canasta para trasladar a los pacientes, la comunidad construyó un puente colgante artesanal para poder conseguir suministro. Intervengan rápido, ya que los pobladores están poniendo en riesgo su vida en los puentes de hechizos y la canasta que está ahí. Los rescatistas piden a las autoridades intervenir rápidamente el puente vehicular para evitar una tragedia mayor. Que actúen y nos eviten consecuencias o tragedias fatales en este punto. Estos pasos artesanales ya habían sido arrasados por la corriente del río en días pasados, pero como son su único medio para transportarse, la comunidad los volvió a construir. En
En RTVC Noticias continuamos con este homenaje a un reportero, Germán Castro Caicedo, quien recordemos falleció el día de hoy. Pues varios periodistas y líderes de opinión colombianos lamentaron su muerte y nos compartieron anécdotas y comentarios sobre su legado. Germán Castro Caicedo es para mí un referente perpetuo de lo que ha sido el buen periodismo en Colombia y de lo que debe seguir siendo. Con ese recuerdo me quedo de Germán dentro de muchos momentos muy gratos y muy edificantes que pude pasar con él. Y era un hombre con un espíritu investigativo que buscaba el rigor, amaba esta profesión con pasión, le puso todo el profesionalismo, todo el entusiasmo y todo el amor realmente que se le puede tener a esta profesión, como fue su caso. Fue una persona que siempre estuvo pensando en cuáles derechos eran desconocidos en Colombia para llevarlos y promover su respeto a través de su trabajo periodístico. Germán Castro Caicedo fue también una de las personas que innovó en el periodismo de televisión con su enviado especial. En sus libros están fenómenos como el narcotráfico, la política, el mismo periodismo, la mezcla de todas estas fuerzas. Es un gran narrador de lo que ha sido nuestra vida y esta Colombia de las últimas 5 décadas, de por qué estamos aquí, de por qué llegamos. Uno podría decir que muchos de los que hoy ejercemos el oficio tenemos que verlo a él como un faro, como una guía de verticalidad, de rigor y de algo que yo le dije varias veces a él y que era tal vez lo que más admiraba, que convertía esas grandes investigaciones en maravillosas historias. Prueba de ello son todos sus libros y todas esas grandes historias reales que superaban a la ficción. Paz en la tumba del gran maestro del periodismo. Después de escuchar estas reacciones, definitivamente todos estamos de acuerdo en que Germán Castro Caicedo es uno de los mejores periodistas colombianos de la segunda mitad del siglo XX. La importancia de su trabajo no está solo en el periodismo, sino también en la literatura. Es indiscutible que lo que hizo y la forma en que narró las historias, en que las llevó, en que les dio ejes climáticos, quedará como lección para todos los escritores y para todos los lectores por siempre. Germán Castro fue el gran cronista, el gran historiador cronista de los últimos 40 años en Colombia, indudablemente. Así define Felipe Osa, considerado el decano de los libreros en Bogotá y gerente de la Librería Nacional, a Germán Castro Caicedo, quien desde muy joven mostró su pasión por el periodismo al trabajar en el diario El Tiempo, pero que dejó a un lado el afán de las noticias para hacer lo que más le gustaba, contar historias. La decisión de hacer libros fue el agobio de trabajar en un diario, en El Tiempo, donde desde luego está limitado el espacio. Uno no puede dedicarle 50 páginas. Entonces me sentía muy insatisfecho. Castro Caicedo se dio a conocer como escritor con su libro Colombia Amarga, publicado en 1976, donde recopiló sus primeras crónicas sobre un mal endémico del país, la violencia que ha marcado todos los periodos de la historia nacional. Un libro muy importante de denuncia sobre todas las falencias y problemas que tenía el país en aquel momento. Al compaginar el periodismo investigativo con la literatura, Castro Caicedo escribió algunos de los mejores libros de no ficción basados en grandes historias que recogió en sus viajes por el país, como Perdido en el Amazonas o Mi alma se la dejo al diablo, sobre el hallazgo del esqueleto de un hombre que murió abandonado en las selvas del Yarí. Uno de sus mayores éxitos fue el Carina, nombre de un barco comprado en Hamburgo, que fue hundido por la Armada colombiana en el Océano Pacífico cargado con armas para la guerrilla del M-19. Germán Castro tenía todas las cualidades y condiciones de un gran periodista, sobre todo de un extraordinario reportero y un hombre que se documentaba profundamente para hacer sus libros. Su prolija carrera literaria continuó con ventas masivas de entre 20.000 y 30.000 copias por cada libro, números muy importantes a nivel nacional, y ahondó de la mano con su tarea en televisión con el programa Enviado Especial en el periodismo investigativo y de denuncia. Felipe Osa recuerda mucho el libro La Bruja, Coca, Política y Demonio. Quizás uno de los libros cuya venta fue más grande en Colombia fue La Bruja, el famoso libro que escribió que, entre otras cosas,
le pusieron una demanda por ese tema, porque la bruja era pues la bruja, la consejera de narcotraficantes. Tanto el narcotráfico como otros aspectos del conflicto armado en Colombia formaron parte de sus obras más recientes, como El Palacio sin Máscara, sobre la toma guerrillera del Palacio de Justicia, Operación Pablo Escobar, Nuestra Guerra Ajena, Una Verdad Oscura, que fue adaptado a la televisión, y Huellas, el último de sus 23 libros publicado en 2019. El legado literario y periodístico del hombre de frondoso bigote, encanecido por los años, perdurará en el tiempo para las generaciones venideras de escritores y reporteros que busquen ir más allá de la noticia y entender el análisis y contexto de los hechos. Y es momento de la información deportiva aquí desde la ciudad de Medellín. Bienvenidos. Y hoy se corrió la última etapa de montaña del Tour de Francia. Y allí prácticamente se quedó sin posibilidades Rigoberto Urán de poderse montar al podio allí en París. Y también se quedó sin posibilidades Nairo Quintana de quedarse con la camiseta de puntos. El que se quedó con esa camiseta es Tadej Pogačar, que hoy volvió a repetir etapa y es prácticamente el campeón del Tour. Las ilusiones de Rigoberto Urán de subirse al podio en París se acabaron hoy con la etapa 18 del Tour de Francia, la última de montaña. Un día complicado para el paisa, que se descolgó desde el primer ascenso y terminó cruzando la meta a 8 minutos y 58 segundos del esloveno Tadej Pogačar, quien hoy no solo sentenció el título del Tour, sino que se quedó con la camiseta de puntos rojos de la montaña y la blanca, que lo acredita como el mejor de los jóvenes. Sergio Higuita fue el mejor colombiano del día, quien cruzó la meta en el 7º lugar a 33 segundos del líder. Nairo Quintana no pudo con la contundencia de Pogačar y Poels, que se quedaron hoy con los puntos de los premios de montaña. Pogačar, que cruzó primero la meta, completó 107 puntos en la clasificación y se aseguró el título por segundo año consecutivo, con ventaja de 19 unidades sobre Wout Poels, que terminó con 88 puntos. Nairo Quintana es sexto con 66. Pogačar, quien es también el campeón virtual del Tour de Francia, volvió a dar una verdadera exhibición a los amantes del ciclismo, que volvió a hacer una gala de su amplia superioridad sobre sus rivales. Este viernes se cumplirá la etapa 19 del Tour, una jornada para sprinters con 207 kilómetros completamente llanos. Y ahora hablemos de fútbol, porque regresa el fútbol profesional colombiano. Mañana comienza la primera fecha del segundo torneo del año. Y pues bueno, los encargados de abrir el telón serán Independiente Medellín y Águilas Doradas. Y la buena noticia es que algunos paisas, algunos hinchas del equipo poderoso podrán estar desde la tribuna del estadio Atanasio Girardot. Según lo anunció la alcaldía de Medellín, que cuenta con el aval del Ministerio de Salud, 3.000 aficionados podrán ingresar a las tribunas del Atanasio Girardot este viernes por la primera fecha del fútbol profesional colombiano. Esta primera fecha se jugará en 4 días y los encargados de abrirla serán Independiente Medellín, que recibe a Águilas en su estadio. Así se jugará el resto de los encuentros. El sábado 17 de julio, América recibe al Junior a las 3:30 de la tarde. Quindío, que vuelve a la A, recibe a Jaguares a las 5:40 e Independiente Santa Fe recibe la visita del Deportivo Cali a las 8 de la noche. El domingo 18 de julio, Envigado se enfrenta a Nacional a las 3:30 de la tarde, Patriotas ante Bucaramanga a las 5:40 y Pasto ante Millonarios a las 8 de la noche. El lunes 19 de julio, Once Caldas recibe al Huila a las 6 de la tarde, Alianza Petrolera a La Equidad a las 8 de la noche y la jornada la cierran el 20 de julio, el campeón del fútbol colombiano, que recibe al Pereira a las 7:30 de la noche. Satisfactoria evolución, ese es el parte médico sobre la salud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario fue internado en Sao Paulo por una obstrucción intestinal y un cuadro de hipo de más de 10 días. Los análisis al mandatario arrojaron señales estables, de acuerdo con el boletín de su equipo médico. Y el caso del presidente de Brasil hace que muchos nos preguntemos por qué un hipo puede ser tan largo y sobre todo qué tanto funcionan los remedios caseros. En las calles les preguntamos a las personas qué tanto saben del hipo y sus causas. Decían que cuando uno le daba hipo era de que algo se había robado. Lo que entiendo es una contracción abdominal. A uno le da hipo por comer rápido o porque uno come a escondidas. Remedios caseros y tradicionales de las abuelas son los que ellos usan para quitar el hipo. Aguanto la respiración más o menos 15 segundos y ya, se me pasa. O es susto, que dicen que uno se asusta y ya. En algunas ocasiones le colocaban a los niños aquí un puntito rojo con un hilito,
supuestamente para quitar el hipo. Por lo general, el hipo suele durar poco tiempo, pero cuando este ya pasa varios días, se recomienda consultar un profesional de la salud. Y además de las opiniones de la gente, consultamos a un experto, doctor Jorge Hernán Santos Nieto, médico gastroenterólogo. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RTVC Noticias. Buenas noches, Patricia, Mateo, buenas noches, un saludo. Brevemente, doctor, cuando un hipo es peligroso y nos lleva a la hospitalización, como le pasó precisamente al presidente de Brasil. Bueno, digamos que en principio el hipo es una expresión de una contracción involuntaria del diafragma y la mayoría de las veces es una patología que se da rápidamente. Cuando supera 48 horas y el paciente continúa con el síntoma del hipo, lo más conveniente es que consulte con un médico, porque pues hay que empezar a estudiar las causas subyacentes y seguramente tratarlo. Doctor, pero entonces hagamos énfasis en eso que usted acaba de decir para que le quede muy claro a los televidentes, porque a todos nos da hipo. Entonces, ¿cuándo sé cuáles son esas señales que me indican que ya me debo preocupar pues, por este síntoma? Sí, digamos que cuando el hipo se sostiene por encima de 48 horas, ya es importante que el paciente consulte. No es usual que un hipo dure tanto tiempo, la mayoría de los seres humanos tenemos hipo en nuestra vida. El hipo es una condición que relativamente sucede y se pasa de manera rápida, o sea, digamos, sin ningún tipo de tratamiento, así como inicia, así mismo cede. Pero cuando se pasa 48 horas o más, ya se considera que el hipo puede llegar a no solamente incomodar la vida diaria del paciente, sino que ya hay que empezar a buscar causas que sostengan un hipo por más de ese tiempo, que ya es un tiempo prudente para que el paciente consulte y ya no solamente se estudie, sino que comience a darse un tratamiento ya médico establecido para ello. Perdón, yo quiero meter la cuchara un segundito. Doctor, buenas noches, yo soy Laura Galindo. Tengo la pregunta del millón. A mí siempre me han dicho que el hipo se quita de un susto, que se quita cuando uno piensa en 3 calvos, que se quita si tomo algo frío, si me pongo azúcar debajo de la lengua. ¿Cómo me quito el hipo? Sí, bueno, realmente eso es una cantidad de remedios caseros que se pasan de voz a voz. No, desafortunadamente, digamos, no hay muchos estudios científicos que puedan corroborar la efectividad de todos estos remedios caseros. Sí sabemos que hay algunos eventos que pueden favorecer que el hipo se solucione rápido. Uno de los eventos es, por ejemplo, la contracción frecuente y sostenida, que es lo que nosotros en medicina llamamos una maniobra de Valsalva. Esa contracción sostenida puede hacer que el hipo ceda. De igual manera, por ejemplo, respirar sobre una bolsa donde uno pueda recapturar nuevamente el CO2 que está expirando. La hipercapnia puede llegar a hacer que el hipo ceda también. Obviamente también existen algunos, digamos, intervenciones médicas que se pueden hacer tratando de estimular o generando un reflejo vagal. Puede ser la opresión de los conductos auditivos externos, el jalar la lengua, el estimular la hipofaringe. Pueden ser, digamos, desencadenantes por el reflejo vagal de tratar de frenar el hipo. Pero ya el resto digamos, de remedios caseros que hemos escuchado anteriormente, pues no pasan de ser eso, de remedios caseros que puede que simplemente el fin del hipo sea solamente porque se iba a dar el fin del hipo y no realmente porque el remedio lo controle. Pues es muy claro usted, doctor Jorge Hernán Santos, después de 48 horas con hipo hay que ir al médico. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, con mucho gusto. Bueno, buenas noches, lo mismo. Continuamos con más noticias a esta hora porque en Morales, Cauca, las autoridades hallaron el cuerpo de la lideresa social Jaycee Campo. Recordemos, desaparecida desde el pasado 12 de julio. Estos y otros hechos con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Defensoras de derechos humanos en el Carmen de Bolívar denunciaron que en la zona rural de este municipio, Monte Mariano, habrían aumentado los casos de violencia sexual contra las mujeres en la zona rural de este municipio. Según la Fundación Mujeres Sembradoras de Vida, aumentaron en un 50% los casos. La noticia en Sincelejo tiene que ver con el alto número de homicidios ocurridos a manos de sicarios. En total en Sucre se han presentado 141 casos con 35 en Sincelejo.
La noticia en Barranquilla está relacionada con que en las próximas horas se espera se inicie el dragado en el canal de acceso del puerto de la ciudad. Esto luego de la llegada de la draga que se va a encargar de las labores. La intención, el objetivo es remover más de 145.000 metros cúbicos de sedimentos en el río Magdalena. Al menos 10 días incomunicados completan los habitantes del municipio de Briceño, Antioquia, tras la pérdida de la banca en el sector San Fermín. Según autoridades de la región, se ha visto afectada la economía lechera y en la actualidad se vienen realizando corredores humanitarios para evitar un desabastecimiento. En Villavicencio la noticia es que a partir de hoy inició la vacunación a los cerca de 1.000 internos de la cárcel de la ciudad, quienes reciben la vacuna de Janssen contra la COVID-19. La Secretaría de Salud Municipal señaló que son 10 los equipos vacunadores quienes tienen la tarea de realizar este proceso durante 3 días, es decir que culminará el siguiente sábado 17 de julio. Fue en la capital del Putumayo donde se tomó la decisión, luego de gestionar durante 15 días con las autoridades de salud, vacunar a 600 comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado y la terminal de transporte. El gobierno instaló el Encuentro Nacional de Jóvenes Víctimas del Conflicto, que busca desarrollar estrategias para fortalecer la incidencia de la juventud en la política pública y en favor de las víctimas. Durante el encuentro, los representantes del gobierno recibieron las propuestas de los jóvenes en temas de paz con legalidad, educación, empleo, emprendimiento y participación en los municipios PEDET y no PEDET. ¿Cuáles son los programas en los que quieren que trabajen la totalidad de las agencias del gobierno comprometidas? En 3 semanas tendremos los cronogramas para que a diciembre de este año el proceso sea irreversible. Construyendo propuestas para su política pública, trabajando articuladamente en los consejos municipales de juventud y la curul especial que tienen los jóvenes víctimas, y adicionalmente en todos los temas relacionados con el COMPES de juventud y el enfoque que debemos tener diferencial para ellos. Los jóvenes que participaron del encuentro resaltaron la importancia de este trabajo. De sentarse con nosotros, de discutir punto por punto y llegar a unos compromisos claros y específicos que van a servir mucho para mejorar las condiciones de vida de la población víctima. Destaco la escucha del gobierno nacional y pedimos que estas propuestas sean tenidas en cuenta para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. De parte del gobierno participaron en el encuentro el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo y las altas consejerías para la juventud y para la estabilización. Y el presidente Iván Duque entregó hoy el subsidio para la compra de vivienda de interés social número 125.000 a nivel nacional del programa Mi Casa Ya. Desde el inicio del gobierno se han entregado 150.000 subsidios para compra de vivienda nueva, una cifra de asignación récord impulsada principalmente por la estrategia de reactivación de los 200.000 subsidios, la cual fue lanzada en mayo del año pasado. Esos 150.000 subsidios de vivienda significan, según el gobierno, que en 3 años han entregado el 80% de la totalidad de subsidios de interés social en Colombia. Y hay relevo en la Consejería de Información de Prensa de la Casa de Nariño. El periodista Carlos Cortés deja el cargo y en su reemplazo llega la periodista Soraya Giannini. El presidente Duque envió un sentido mensaje, dijo lo siguiente, comillas, agradezco de corazón a Carlos Cortés, quien nos acompañó desde la campaña. Su labor fue fundamental, con entrega total para que los colombianos conocieran nuestra gestión. Carlos Cortés se retiró a atender asuntos de su familia como el cuidado que demanda su hijo. Bien, ustedes recuerden, queridos televidentes que nos ven en Colombia y también en el mundo, no solamente por Señal Colombia, sino también por nuestro streaming que pueden encontrar en la página rtvcnoticias.com y que estamos en constante interacción en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC. Los invitamos a que sigan participando y a que nos sigan en Twitter, Instagram y Facebook, @RTVCNoticias. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información. Y al regresar, la inédita ola de tormentas que azota a varios países de Europa. Regresamos con las impresionantes imágenes. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Si para encontrarte con tus sueños primero tienes que escaparle a la violencia. Lo único que yo quiero es brindarle algo mejor a mi familia. No me quiero pasar el resto de mi vida con miedo. Pase lo que pase, no te pierdas esta noche. Estrella del Sur.
365 películas que debes ver antes de dormir. En Cine nos vemos 10 de la noche. En este capítulo, nunca olvidarás que la música es una excusa para unirnos en la adversidad. Y creo que estamos haciendo con esto una labor no solamente trascendente para la orquesta y para nosotros, sino para el país. Descubre cómo la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia lucha por sobrevivir a la crisis que enfrenta el mundo. Contra el olvido, capítulo 9, lunes 19 de julio a las 9 de la noche, por Señal Colombia. Gracias por seguir con nosotros y hablemos ahora de lo que ocurre en el mundo. Ya son 5 días de movilizaciones en Cuba que además trascendieron a varios lugares de América Latina. El régimen en la isla analiza posibles medidas de flexibilización en algunas de las restricciones para los ciudadanos. Expectativa con sabor a escepticismo. Como si hubiese decidido atender al mensaje que parte de su población entrega desde el 11 de julio, el gobierno de Cuba asume algunas concesiones. La importación por la vía del pasajero, es decir, el equipaje acompañante, ¿no?, en el viaje. Los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación. El aliento de estas medidas va hasta el 31 de diciembre, pero la continuidad de esta y otras concesiones será pues el medidor de si el gobierno de La Habana emprende un verdadero cambio en la isla o no. Entre tanto, el Ejecutivo le habló al país. Es también un llamado a la paz, a la concordia entre los cubanos y al respeto. A pesar del tono conciliador, Miguel Díaz-Canel reiteró su postura hacia Estados Unidos, dándole el calificativo de instigador de las manifestaciones a través de Twitter con la etiqueta #SOSCuba, ambientando lo que ocurre al interior del país centroamericano. Bolivia, Argentina y Miami, con una gran colonia cubana, siguen alzando la voz por La Habana. El director general de la Organización Mundial de la Salud expresó hoy su preocupación sobre la falsa creencia que hay acerca de la pandemia del COVID-19, pues muchos creen que está cerca de su fin. El comité ha dicho que existe una gran probabilidad de que surjan y se propaguen a nivel mundial nuevas variantes y que éstas sean posiblemente más peligrosas e incluso más difíciles de controlar. Y fuertes lluvias e inundaciones dejaron al menos 67 muertos y numerosos desaparecidos en Europa, la gran mayoría de ellos en Alemania. La situación más dramática se vivió en las regiones de Renania del Norte, Westfalia y Renania-Palatinado. Allí en el oeste del país, concretamente en Bélgica, también el temporal dejó al menos 8 muertos y 4 desaparecidos, mientras que en Luxemburgo y en los Países Bajos se registraron daños materiales de importancia, como podemos ver allí en las imágenes. Vemos el sentido homenaje a las víctimas del coronavirus en España. El rey Felipe VI presidió la ceremonia en el patio del Palacio Real de Madrid, con la asistencia de 700 personas, entre ellas la familia real, miembros de gobierno, familiares de las víctimas y representantes del sector sanitario. El evento también fue para aplaudir la gestión del personal médico en medio de la 5ª ola de contagios que atraviesa el país. Y regresamos con más información deportiva porque a pesar de los rumores de su salida del Everton, el colombiano James Rodríguez continúa entrenando a la par de sus compañeros. Es que recordemos que Rafa Benítez dirigió al colombiano en el Real Madrid y las cosas no anduvieron tan bien. Pues hoy el DT habló en conferencia de prensa y también elogió el trabajo que hacen Mina y James Rodríguez en los Toffees. Concedió unas palabras, sobre todo en español, para todos los hinchas latinoamericanos y, como les decía, destacó entonces la calidad de James y dijo que son muy importantes para las aspiraciones de ganar. Aquí las palabras de Rafa Benítez. Son jugadores que tienen calidad, que tienen pasión, que les gusta el fútbol, que entienden el fútbol y eso siempre es importante para cualquier equipo. Tener jugadores que en el campo
pueden interpretar lo que hay que hacer, es fundamental si tú quieres ser competitivo y si quieres tener más chances, más oportunidades de ganar. El Ministerio de Cultura comienza la reactivación del sector cultural con el programa Cultura en Movimiento, destinado a 45.000 millones de pesos para apoyar a todos los artistas del país. Se presentó la estrategia Cultura en Movimiento, un programa para la reactivación del sector cultural y de entretenimiento. Trae 4 ejes estratégicos: incentivos económicos para nuestros artistas, nuevos mecanismos de financiación para que puedan acceder a recursos que les permitan reactivarse, la reapertura biosegura de escenarios culturales y el apalancamiento de recursos con el sector privado. Este proyecto está dirigido a artistas en las áreas de música, danza, teatro, circo y narración oral en todo el país. A esta estrategia se suman también la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Trabajamos juntos en cómo lograr unas líneas de financiación más efectivas para el sector. Sí, unas líneas que consideren el trabajo de los artistas de una manera muy particular. Otro de los aliados a esta iniciativa es la organización Saico y Asimpro. Nos vinculamos a Cultura en Movimiento, llegando a todos aquellos establecimientos donde vayan a hacer presencia el ministerio con esos artistas, exonerándole del pago del derecho de autor. Todas las convocatorias se pueden consultar en la página del Ministerio de Cultura. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un programa que se llamaba Esta es su vida. Pues resulta que el capítulo 18 de ese programa tuvo como invitado al periodista y escritor Germán Castro Caicedo, y ahí estuvo entrevistado por Bernardo Hoyos, con quien habló del libro que estaba por lanzar, que para esa época era El Huracán. En 1991, Germán Castro Caicedo habló con Bernardo Hoyos sobre El Huracán, el 8º libro publicado por el escritor y en el que hace un paralelo histórico entre la época de la conquista y la Colombia en la década de los 90. He estado trabajando en los últimos meses porque me apasiona el fin de siglo. Estuve buscando qué pasó en el año 1000. Encontré un paralelo muy grande con el final del año 1000, final del año 2000. Me da la impresión que este año, esta última década, por decir algo, parece que se repitieran los fenómenos que ocurrieron en la última década del año 1000. Se decía que se iba a acabar el... Y bueno, en 1976, Gabriel García Márquez no daba entrevistas, le daba pánico, no había dado ninguna, era muy tímido, pero Germán Castro Caicedo logró que le diera una a él y estuvieron hablando de su vida, de cómo escribía, de sus miedos, y sacó una frase buenísima que dice: yo escribo para que me quieran, pero después de tanto tiempo pues ya no sé qué piensa la gente de mí. Aquí les dejamos unos fragmentos. Decenas de periodistas de todo el mundo habían intentado hacer un reportaje de televisión con García Márquez, pero él es un hombre supremamente tímido y se había negado casi que sistemáticamente. Sin embargo, este año él decidió contar parte de su vida y para eso escogió una programadora de televisión colombiana y un periodista también colombiano. La suerte la tuvimos RTI y yo. Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer. No sé si me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. ¿Cómo consiguió la beca para estudiar en el Liceo Nacional de Zipaquirá? Había más de, me imagino en esa época, 800, 900 alumnos detrás de 30 cupos o 40 cupos. No, pero es que lo que sucede es una cosa que yo he contado siempre con muy buena suerte. A usted lo mandó El Espectador a Suiza para que escribiera de la conferencia de los 4 grandes. ¿Qué camino siguió de allí? Volví 3 años después. ¿Y no regresó más? O por lo menos la gente dice que usted le volvió la espalda al país. No, pero eso no lo dice la gente. Eso lo dicen los voceros del sistema y los izquierdistas de pacotilla. Usted tuvo que dejar un puesto en una agencia de publicidad para dedicarse a escribir y tuvo una época muy difícil que su esposa recuerda que no han sido todas las épocas de la vida, sino ha sido esa. Fue
Y me impresionó una anécdota. Cuando usted terminó de escribir 100 años de soledad, se fue al correo a enviar el paquete a la Argentina. Y no sé si tuvo para los portes o no. ¿Usted recuerda ese momento? Sí. ¿Cómo fue? Pero no es tan grave como se cuenta. Bueno, y con esto nos despedimos, Mateo, Patricia, en una frase. ¿Qué les enseñó Castro Caicedo? La mía es a investigar. Yo creo que en una palabra yo diría precisión. Rigurosidad. Somos RTVC Noticias. Feliz noche, conectados 24/7. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.